Hoy, como decía el profe, sí, una fecha histórica. Estamos 24 de mayo de 2022, martes 24 de mayo del 2022. Llegamos a esta fecha histórica, emblemática también, el bicentenario. Ya vamos a ir analizando poco a poco, al menos lo que ha sido también hoy, que cumple su primer año de gobierno, esta primera parte o este primer tramo del régimen del señor Guillermo Lasso al frente del Poder Ejecutivo, una vez que fuese elegido en segunda vuelta el 11 de abril del 2021. Vamos a ir conversando con ustedes sobre todo lo que engloba, ¿no? esta fecha, como bien mencionaba el profe, histórica, estos 200 años de independencia. De independencia, entre comillas, ¿no? Porque cada vez y cuando nos tocan gobiernos que no entienden bien lo que significa la soberanía del país, ahí como que nuevamente se vuelve a hipotecar ese concepto que es este de la independencia, ¿no? ¿Qué tan independientes en realidad somos como Estado, como país? 24 de mayo debería ser probablemente junto al 10 de agosto una fecha de celebración nacional. Debería ser una fecha en la que todos los ecuatorianos, indistintamente de si son pichinchanos o no, deberíamos sumarnos en la celebración. Así de sencillo. Esta fecha creo que nos tiene que convocar absolutamente a todos, a los 18 millones de ecuatorianos, a reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Conceptos que parecen tan elementales como el de la independencia o el de la libertad, para irlos profundizando y analizando en el contexto actual y también en el contexto histórico. Pero antes, como cada mañana también, primero los saludos, ¿no? A quienes están ya conectados con 95.3 y 94.5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha, un fuerte abrazo y como siempre también a todos quienes están enganchados ya con la señal vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook. Gracias sobre todo por ayudarnos a compartir en sus chats, en sus muros personales de redes sociales, nuestros enlaces. Eso para nosotros es sumamente importante porque vamos aumentando cada vez más la audiencia, la comunidad y vamos estando ahí, ¿no? Ubicándonos también entre los programas de noticias preferidos de cada mañana. Y yo tenía guardado algo desde el otro día, pero con mucha más razón, después de una experiencia que tuve el día viernes en un supermercado, porque son cosas que pasan recurrentemente. Y esto no tiene que ver con asuntos relacionados con la vanidad, sino con ser grato, con ser agradecido. Y me ha pasado en teatros, en conciertos, en restaurantes, en cafeterías, en aceras, en veredas, en la calle, en las plazas, en cualquier lugar, que me he encontrado un montón de gente. No voy a particularizar diciendo un nombre, porque además se me han presentado con nombre y apellido. Si digo 1, 2 o 3 voy a ser injusto, porque me voy a olvidar de alguien seguro, porque han sido un montón de gente que se ha acercado a saludarme y a decirnos que son seguidores de este espacio de noticias y que están todas las mañanas pendientes de sobre todo el segmento del comentario y la primera emisión de Punto Noticias. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Eso lo único que hace en nuestro caso es comprometernos cada vez más a seguir en esta senda, ¿no? Y en este camino. Porque además cada vez que hablamos con gente como ustedes, lo que, digamos, nos damos cuenta es de que estamos en el camino correcto. Así que muchísimas gracias. Esto es un tema de gratitud más que otra cosa. Mucho para comentar, les decía. Hoy no solo que estamos recordando el bicentenario de la batalla de Pichincha, los 200 años de una gesta histórica que dio lugar al nacimiento de lo que hoy es la República del Ecuador, sino que estamos presenciando a estas horas cómo el gobierno del presidente Lasso
llega a su primer año de gobierno, a su primer año en funciones, y cómo el Ecuador está hoy en la actualidad, ¿no? Creo que los ecuatorianos a esta hora tenemos que también ser autocríticos, porque yo siempre suelo decirles esto cuando nos referimos a temas relacionados con el ejercicio del poder, sea cualquier autoridad elegida por votación popular. El señor Lasso no llegó hasta donde está por casualidad. El señor está sentado en el solio presidencial en Carondelet porque la mayoría de ecuatorianos en una segunda vuelta electoral así lo decidió. Y ahí valdría la pena, decía yo, como ciudadanos, también en un ejercicio de autocrítica, saber qué tan, justamente, qué tan críticos o qué tanto cuestionamos a nuestros políticos cuando son candidatos y cuando salen a las tarimas o a los medios de comunicación en época de campaña y nos empiezan a ofrecer las mil y un maravillas, ¿no? O sea, en época de campaña tienen la solución para todos los problemas del país. Son salvadores, son mesías, son los elegidos en época de campaña. Y recordarán ustedes que entre las tantas cosas, ¿no?, que ofreció Guillermo Lasso ya además en un plan populista y demagógico de un nivel impresionante, se dijo que en 100 minutos ellos iban a solucionar los problemas del país porque junto a su equipo estaban trabajando en un proyecto que en los primeros 100 minutos de gobierno le iban a dar la vuelta a esta historia. Y por eso les digo, creo que los ciudadanos también tenemos que ser autocríticos, ¿no? Porque finalmente los gobernantes, como les decía yo hace un momento, no llegan hasta donde están por cuestiones del azar de la vida. Llegan ahí porque hubo gente que confió en ellos, que votó por ellos, ganaron elecciones y están ahí porque tuvieron en su momento la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo está el Ecuador hoy en día? Bueno, el Ecuador es un país que, desde el particular punto de vista de este periodista, es un país que en este momento no tiene una hoja de ruta definida. Venimos después de 4 años del régimen de Lenín Moreno, en donde se pretendió truncar un proceso que había durado 10 años, empezar otro, que finalmente no sabíamos hacia dónde apuntaba, qué era lo que quería. Fueron 4 años prácticamente de tiempo perdido el gobierno de Lenín Moreno, y con una ventaja. La ventaja que tenía Lenín Moreno y todo su gobierno es que habían tomado el poder con una economía en crecimiento, con, digamos, las obras que se habían construido años antes, con hospitales, con escuelas, con carreteras, con puentes, y tenía toda esa infraestructura como para relajarse, que eso fue lo que hicieron. Más si hablamos de un presidente que creo que se despertaba a las 10, 11 de la mañana. Entonces 4 años en que se relajaron, en que no hicieron absolutamente nada más, excepto creo que unas 2 o 3 canchas sintéticas. Esa fue la gran obra de Lenín Moreno. Y listo. Y fueron 4 años de tiempo perdido. 4 años además donde la politiquería, la confrontación, la persecución política y judicial se convirtió en pan de todos los días. Ahora, pasamos de esa etapa, de ese bache de 4 años que gobernó Lenín Moreno, y nos encontramos con que llega al poder el señor Guillermo Lasso, después de haber
participado en 3 campañas electorales, 2013, 2017 y 2021, la que finalmente ganó. Después de haber sido durante 10 años candidato, y cuando uno, viendo todo eso, pensaba, digo, yo no le tenía fe en absoluto, ojo, ¿no? Pero ya cuando ganó, finalmente se trata de un tipo que durante 10 años tuvo tiempo suficiente para prepararse, para alistar, elaborar, diseñar un plan de gobierno que le permita llevar adelante todos los ofrecimientos que hizo durante la campaña electoral. Y no solo la de 2021, sino la de 2017 y la de 2003. Que los ofrecimientos del 2021 eran recalentados de los anteriores. Ok, sí, es verdad, porque ustedes se van a reír conmigo, porque en el 2021 ya no fueron 1 millón de empleos, como dijo en el 2017, sino 2 millones de empleos. Para concretar ese sueño, al presidente Lasso se le empieza a agotar el tiempo. 2 millones de empleos, si lo repartimos en periodo de 4 años, que es lo que tiene un gobierno en el Ecuador, daría que por cada año tendría que generar al menos 500.000 plazas de empleo. Por sus propias palabras, va a ser bien complicado, muy difícil que el presidente Lasso concrete ese ofrecimiento, por ejemplo, porque él ha dicho, y que son cifras que, ojo, las tiene él únicamente en su cabeza porque no se reflejan en ningún otro indicador. Son cifras a las que no llega el gobierno, ni siquiera porque se las inventan. Señor Lasso ha dicho que han creado 350.000 plazas de empleo. En alguna entrevista le preguntaron, ¿y dónde? Y dijo, en la informalidad. Entonces no es de empleo pleno. Pues. Y esas 350.000 supuestas plazas de empleo que dice el señor Lasso que ha creado en este año, se contradicen totalmente con las apenas 85.000 nuevas afiliaciones al IES que se registra justamente en el último año. Pero hay que entender también que no se trata de creación de nuevas plazas de empleo. Se trata, como lo dicen los especialistas en materia económica, de un rebote, ¿ya? Y el rebote no alcanza el mismo nivel del salto inicial, ¿no es cierto? Entonces hay un rebote en la economía, después de haber pasado una crisis económica súper fuerte, incluida pandemia, y ese rebote lo que nos está diciendo es que se están recuperando 85.000 plazas con empleo pleno de las tantas que se perdieron durante los últimos años, con mayor profundidad por el tema de la pandemia. Pero a ese ritmo, con 85.000 plazas de empleo pleno, según dicen los datos de afiliaciones al IES, no va a alcanzar el ofrecimiento de los 2 millones de puestos de trabajo que hizo durante la campaña. Uno de los tantos, ¿no?, ofrecimientos que hizo durante la campaña, porque recordarán ustedes además que acompañado por el Partido Social Cristiano, y la línea del Partido Social Cristiano hace muchísimo tiempo atrás es no más impuestos, con la reforma tributaria que entró en vigencia después de noviembre del año pasado, lo que hicieron fue darle un golpazo a la clase media, sobre todo con una reforma impuestera, contradiciendo total y absolutamente lo que había sido una de sus principales propuestas de campaña. No más impuestos. Bueno, hizo absolutamente todo lo contrario. Y claro, yo les mencionaba hace un momento que los 4 años del gobierno anterior, del que antecedió al de Guillermo Lasso,
fue un bache gigantesco en donde el Ecuador perdió tiempo, pero no solo perdió tiempo, perdió vidas. Creo que todavía hasta el sol de hoy termina siendo inexacto el número de vidas que se perdieron y que no las han registrado, me parece, con la seriedad que tenían que hacerlo, por el mal manejo de la pandemia que tuvo el gobierno de Lenín Moreno. Y claro, como lo hizo tan mal Lenín Moreno, tan mal el manejo de la pandemia, yo estaba seguro que cualquiera lo hubiera hecho mejor. Y ahí viene el tema de la vacunación, que a alguna gente no le gusta que se mencione, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que al día de hoy, sumado al tema del manejo de la macroeconomía, ¿no? de tratar de poner orden en la macroeconomía, que creo que en eso ha centrado todos sus esfuerzos el gobierno de Lasso, porque además esa fue una condición, aparentemente, del Fondo Monetario Internacional y de los organismos multilaterales, no tienen de qué más hablar. Saquemos el tema de la vacunación por un momento y el gobierno se queda sin nada más que decir. No tienen nada más que decir. Porque ¿qué es lo que ha hecho el gobierno durante este año de trabajo? Por eso, hace algunos días atrás, cuando empezaron a imponer el relato de que la casa estaba en orden, que era una cosa parecida a lo de la mesa no estaba servida, son esos discursos que están ya previamente elaborados y que lo que buscan es justamente copar los titulares y quedarse en la memoria de la gente. La mesa no estaba servida, con eso se la pasó 4 años Lenín Moreno. La mesa no estaba servida, la culpa es de Correa. Bueno, ahora nos han dicho que estaban poniendo la casa en orden. ¿Ustedes creen que se puede hablar de que la casa está en orden cuando a diario en este país hay casos de sicariato a plena luz del día, en zonas urbanas, en los sectores financieros de las ciudades, como ocurre en Guayaquil, como ha pasado también acá en Quito ya, como ha pasado en Quevedo, en Esmeraldas y en otras ciudades del país? ¿Ustedes creen que se puede decir que la casa está en orden cuando llevamos en lo que va del gobierno en promedio 400 personas privadas de la libertad asesinadas dentro de los centros carcelarios de este país? ¿Ustedes creen que se puede decir que la casa está en orden? No, indudablemente la casa no está en orden. Si a usted le da terror salir de su casa, le da terror que alguien de su familia salga porque corre el riesgo de que no va a regresar con vida, no se puede hablar de que la casa esté en orden. Y no se puede seguir en ese plan de como lo hizo el gobierno de Moreno a través de todo el aparato de comunicación público y privado, porque al gobierno de Moreno no solo que le ayudaban los medios públicos en esa época, sino que además los medios privados se convirtieron en cajas de resonancia. No se puede gobernar burlándose de la gente, mintiéndole. Y lo que ha pasado en los últimos días ha sido realmente vergonzoso. Lo sucedido en el episodio este de la supuesta venta del avión presidencial, en donde han salido autoridades militares y el propio presidente de Colombia a desmentirle al presidente Lasso, eso ha sido un bochorno impresionante. Entonces, no se puede seguir en ese
en ese plan. Algo parecido a lo que hizo Lenín Moreno con el famoso puente a la nada, ¿se acuerdan? Que dijo que Correa y el gobierno de Correa habían construido un puente para facilitar el tráfico de drogas. Eso dijo. Y esa mentira fue repetida por medios nacionales y medios internacionales. Ahí estaban. CNN, NTN 24. Replicando la mentira de Lenín Moreno. Bueno, acá, por suerte, fíjense ustedes, en esa época, el propio Juan Manuel Santos salió a desmentir a Moreno, pero esa declaración de Santos, quien todavía era presidente de Colombia en esas fechas, por marzo, abril del 2018, esa declaración no tuvo eco. Se quedaron con la mentira de Moreno, y la mentira de Moreno fue replicada por periodistas como Fernando del Rincón de CNN. Entonces daría la impresión de que como que siguen repitiendo la misma estrategia, siguen repitiendo el mismo guión que nos dejó Lenín Moreno, ¿no? De pretender imponer relatos con la ayuda de todo el aparato mediático. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención de este año de gobierno de Guillermo Lasso es que poco y nada ha hecho para tratar de resolver y devolverle al Ecuador un poquito, la estabilidad institucional. Vuelta a trizas, hecha añicos, pedazos, durante el gobierno de Moreno, y con más énfasis todavía a partir de lo que provocó aquella consulta de febrero del 2018 y el posterior desastre ocasionado por Julio César Trujillo al mando de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en donde estaba, por ejemplo, Luis Hernández, ex ministro de Defensa del gobierno de Guillermo Lasso, o Luis Macas, dirigente indígena de la CONAIE. Eduardo Mendoza, periodista, hace opinión en Guayaquil. Destruyeron la institucionalidad en un país que la democracia siempre ha sido frágil en el Ecuador, por eso se cayó Bucaram, por eso se cayó Mahuad, por eso se cayó Gutiérrez, porque la institucionalidad y la democracia han sido frágiles en el Ecuador. Y claro, 10 años de estabilidad política para estos sectores que vivían del caos, del boicot, que eran los que se lo bajaron a Bucaram, que es cuando ya no le necesitaban más, y por descarte a Mahuad, y lo mismo con Lucio Gutiérrez, querían tomar el poder. Bueno, es 10 años de estabilidad, a esa gente le incomodó. Y la democracia terminó incomodándole a cierta gente porque venían perdiendo una y una tras otra, no, las elecciones. Bueno, ahora tenemos un país desinstitucionalizado totalmente, con una Contraloría heredada de un contralor subrogante ilegítimo que designó a su reemplazo desde la cárcel, implicado en supuestos actos de corrupción. Tenemos un país que llegó al nivel de desinstitucionalización tal que el Consejo de la Judicatura impugna con el señor Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Recordarles que hace 2 o 3 semanas atrás se habían sentado estos señores con Guillermo Lasso, y algún rato tendremos que enterarnos qué fue lo que pasó en esa reunión y por qué a partir de esa reunión se generan todos estos problemas y estas broncas entre Murillo y Saquicela. Termina el primero suspendiéndole por 90 días al segundo, y el otro, claro, metiéndole a Correa en la bronca, pues diciendo que porque quieren entorpecer el proceso de extradición, porque sigue además con esa venta de humo, ¿no? De que van a extraditar a Correa cuando al señor Correa a Bélgica le dio refugio y asilo político hace rato. O sea, por acá no lo van a ver, ¿ya? Y siguen vendiendo humo. Y lo otro, y con esto cierro, y me quedé con los temas otra vez, porque se nos queda corto el tiempo,
Ya le vamos a convencer a la Meli que nos dé 20 minutos más. Cuando llega Lasso al poder, recordarán ustedes que dijo: yo no llego con una lista de perseguidos. Y durante la última etapa y tramo de la campaña se habló del Ecuador del encuentro. No llego con una lista de perseguidos y voy a propiciar el encuentro entre los ecuatorianos. Otra vez, eso solo en el discurso, en el relato. ¿Por qué? Porque se la ha pasado confrontando todo el tiempo el presidente. Habló de un triunvirato de la conspiración, en donde incluyó a Nebot, a Correa y a Leonidas Issa. Dijo que la asamblea no le deja gobernar y habló de muerte cruzada. Aquí está, dijo, el rato menos pensado la firmo. Y después dijo: no, el país no está en estos momentos para pensar en la muerte cruzada, porque eso generaría inestabilidad y lo que necesita el país es darle continuidad, no queremos que la economía se vea afectada y de tales. Entonces un día dice una cosa, otro día dice otra. Un día le preguntan: presidente, pero ¿es verdad que Correa, Nebot, Issa no le dejan gobernar? No, dijo el presidente, ya los ecuatorianos están cansados de la bronca entre políticos, hay que avanzar. Una semana después dijo que Correa y Nebot están obstaculizando al trabajo del gobierno y que están conspirando y no sé qué cosas más. Entonces, yo voy a regresar nuevamente al origen del comentario del día de hoy. No veo un camino. El Ecuador ahorita es como una colcha de retazos. Y son parches. Crisis carcelaria, creemos una comisión pacificadora. ¿Cuál ha sido el resultado de esa comisión? Nada. Inseguridad en las calles, asesinatos, sicariatos, etcétera. Creemos otra vez del Ministerio del Interior. No sé si todavía hasta el sol de hoy el señor Carrillo ya tiene oficina o crearon el ministerio sin ni siquiera tener un despacho para el ministro. Es una colcha de retazos del Ecuador. No veo rumbo, no veo hoja de ruta, no veo plan de vuelo de este país, lamentablemente.